en infraestructuras para desarrollar una economía potente en España, ¿no? Bueno, esos fueron los grandes errores de la gestión económica del Imperio Español que llevaron a España al desastre, ¿no? Y en la época del conde duque de Olivares ya no había manera de asumir eso, más que desesperadamente intentando subir los impuestos, ¿no? Por lo tanto, España, como todos los imperios por otra parte, en buena medida era un imperio con los pies de barro, ¿no? Superada su fase de auge en el siglo XVI, se convierte en un imperio con los pies de barro, como por otra parte la mayor parte de los imperios que ha habido en la historia de la humanidad, o todos los imperios que ha habido en la historia de la humanidad. Superada la fase de auge, se convierte en un gigante con pies de barro, lo cual no le desmerece, ¿no? Bien, pues ya me he liado, no sabía yo qué os iba a contar. Sí, Carlos II el hechizado. Bueno, Carlos II le llamaban el hechizado porque el pobre nació con muchísimos problemas. Recordad que en la Edad Moderna, quienes tenían todo el poder concentrado en sus manos eran los reyes. Entonces los reyes se casaban entre ellos y tenían hijos entre ellos, porque casar a tu hijo con la princesa de Francia o de Inglaterra era la mejor manera de llevarte bien con Francia y con Inglaterra. Pero claro, ¿qué es lo que pasaba? Que al final los reyes de todos los países de Europa eran miembros de la misma familia, eran todos hermanos o primas o hermanos. Entonces se casaba un tío con su sobrina, un primo con su prima. Eso muchas veces al final genera problemas de consanguinidad. Y eso es probablemente lo que le ocurría a Carlos II el hechizado, que sus ascendientes, sus antepasados, se habían casado entre ellos tantas veces, miembros de la misma familia, si eso se había hecho tantas veces, que al final este chico, este rey, Carlos II, nació con muchos problemas, derivados de esta mala praxis, ¿no? Y entonces los problemas de consanguinidad de Carlos II pues hicieron que viviera poco, que fuera una persona físicamente muy débil. Aún así no fue un mal rey. En un momento de derrumbe del imperio, intentó gestionar aquello de la mejor manera que pudo. Y no se perdieron demasiados territorios en tiempos de Carlos II. Y de hecho Carlos II intentó sanear la economía. Es decir, fue un buen rey. Pero claro, los problemas físicos que tenía hicieron que muriera muy pronto y sobre todo hicieron que muriera sin descendientes. Carlos II no podía tener descendencia. Entonces, al no poder tener descendencia, su muerte se sabía que iba a provocar un problema. ¿Qué fue lo que hizo Carlos II? Este problema que se sabía que iba a venir a su muerte, lo intentó solventar de la mejor manera que pudo. Hizo lo más lógico. Vamos a ver. Cuando la firma de la paz de los Pirineos en 1659, Felipe IV, rey de España, casó a su hija María Teresa con el rey de Francia Luis XIV. Por lo tanto, los descendientes de ese matrimonio tenían sangre española y podían ser reyes de España. A esto es a lo que se acoge Carlos II antes de morir. Y dice, vamos a ver, si yo no tengo descendientes, lo lógico es que el trono español lo herede el nieto de Luis XIV, que es bisnieto de nuestro rey Felipe IV, por lo tanto es de mi misma familia, es español también, aunque haya nacido en Francia. Ese chico era Felipe de Anjou, que era el candidato promovido por los franceses para ser rey de Francia, cuando el rey de España, Felipe de Anjou era el candidato promovido por los franceses para ser rey de España, cuando el rey de España del momento, Carlos II, muriera sin hijos, porque se sabía que no podía tener descendencia por un problema físico. Entonces, cuando Carlos II sabe que se va a morir ya, decide efectivamente llamar a Felipe de Anjou, que era nieto de Luis XIV, del rey Sol, era un príncipe francés, nieto de Luis XIV, y nieto de María Teresa de España, que era la hija de Felipe IV de España, que era a su vez el padre de Carlos II. Por lo tanto, por las venas de Felipe de Anjou, que era un chico francés, un príncipe francés, corría sangre española. Por eso decide donar el reino de España, el trono español, dárselo a Felipe de Anjou, porque era coherente. Y además, por otra parte, como Francia era el principal imperio del mundo y España estaba de capa caída, pues decía, pues así nos acercamos a los franceses, que nos va a venir bien para estar con los más fuertes.
y está protegido por ellos en lugar de hacerle la guerra. Estaba muy bien pensado. Lo que ocurre es que, ya hemos dicho antes, que España tenía una tradición diplomática muy fuerte de alianza con la Casa de Austria, con los austriacos. Y los austriacos, que estaban siempre enfrentados a los franceses, a los austriacos no les gustó nada esa solución. Y los austriacos proponen un candidato, que será Carlos de Austria. Y Carlos de Austria, para colmo, al ser austriaco, conocía mejor España que los franceses, porque estaban más vinculados a nosotros en esa época los austriacos. Carlos de Austria viene aquí diciendo, oye, yo quiero ser rey de España, pero yo ya no voy a imponer más las cosas como ha hecho el conde duque de Olivares. Vamos a volver otra vez a lo que ha sido siempre España. No nos llamábamos España, nos llamábamos las Españas, porque nos dividíamos y organizábamos en muchos territorios, y había muchas formas de entender España. Un italiano, como Ambrosio de Spínola, el general de Breda, entendía España, pero de una forma distinta como la entendía un sevillano o como lo entendía un catalán de Barcelona. Entonces Carlos II era un rey más pactista, más partidario del consenso. Y decía, bueno, pues yo, si a mí me elegís a rey de España en lugar de a Felipe d'Anjou, pues yo voy a procurar que todos lo hagamos por consenso. Total, España se dividió en dos, entre quienes apoyaban a Felipe d'Anjou, el candidato promovido por Francia, y quienes apoyaban a Carlos, el candidato promovido por los austriacos. Los castellanos, por ejemplo, y los navarros apoyaron al candidato Felipe d'Anjou, que apoyaba a Francia. Los catalanes, los aragoneses, apoyaron a Carlos, el candidato austriaco. Y entonces se montó una guerra. Con la muerte de Carlos II el Hechizado, en 1700, empezó una guerra que fue la llamada Guerra de Sucesión, que duró hasta 1714. Es decir, el siglo XVIII lo empezamos con una guerra civil, que fue la Guerra de Sucesión, por ver quién sucedía a Carlos II el Hechizado en el trono de España. Finalmente, la Guerra de Sucesión la gana Felipe d'Anjou, la gana Castilla, la ganan los franceses, que imponen a Felipe d'Anjou en el trono español frente al candidato austriaco. Bueno, pues con Felipe d'Anjou, que se convierte en Felipe V después de vencer la Guerra de Sucesión, empieza el reinado de los Borbones. Nuestro Felipe VI actual es descendiente de Felipe d'Anjou, que ganó la Guerra de Sucesión a los austriacos. Bien. Mira, para ir cerrando esto. La decadencia hemos visto que también se muestra en el siglo de oro. La decadencia de nuestro imperio a nivel económico, político, y el siglo de oro de nuestra cultura no son dos cuestiones casuales. La decadencia del imperio se refleja en las temáticas y en las formas propias del siglo de oro español. Sevilla es un buen ejemplo de ello. Sevilla en el siglo XVII sufre un desastre detrás de otro. Además de la crisis económica que la tenía el imperio desde hacía tiempo, de esa revolución de los precios, esa plata que llegaba en grandes cantidades de América y que provocaba esa inflación terrible, esa subida de precios general siempre terrible de la que hablamos en la clase anterior. Pero además de eso, resulta que en 1626, en los años 20 del siglo XVII, en Sevilla se producen unas inundaciones terribles. Se desborda el río Guadalquivir. Los barcos que estaban en el puerto de Sevilla llegan a la zona del actual Prado de San Sebastián. Las casas anegadas de agua, los palacios del centro de Sevilla, que eran preciosos, que eran palacios coloniales, porque aquí venía toda la plata y todo el oro de América. Bueno, toda la Sevilla imperial inundada de agua, ¿no? Bueno, pues cuando terminan estas inundaciones y la ciudad poquito a poco se va saneando, en 1649, mitad del siglo XVII, llega la peor epidemia de peste negra que hemos tenido en el sur de España. La epidemia de la peste negra de 1649 redujo a la población de Sevilla a la mitad. Es decir, al menos uno de cada dos sevillanos murieron en esta epidemia de peste negra. El ambiente en la Sevilla de la época era absolutamente dantesco, infernal. Se abrieron 3 grandes fosas comunes donde echar a los cuerpos muertos por la peste. Había cadáveres por las calles todos los días. Se abrió una enorme fosa común donde echar a los cuerpos y enterrarlos de los muertos que habían muerto por la peste negra. Y la primera de esas fosas comunes se abre en el puente de Triana. Es decir, cuando pasas por el puente de Triana, llegas a lo que es Sevilla, vienes de Triana y llegas a Sevilla, ahí se abrió una fosa común inmensa, en la boca de la actual Avenida de los Reyes Católicos.
se abrió otra gran fosa común en el Arco de la Macarena. Entre el Arco de la Macarena y el Hospital de las Cinco Llagas, que es la sede del actual Parlamento andaluz. Bueno, una fosa común enorme, donde metieron un montón de cadáveres. Y otra gran fosa común en una enorme plaza, que después pasaría a llamarse Plaza de la Magdalena, porque sobre esa fosa común construyeron una iglesia enorme, que existe hoy día, preciosa, una iglesia barroca, que es la iglesia de la Magdalena. Por debajo de la iglesia de la Magdalena, ahí hay una fosa común que tiene que haber muchísimos restos de huesos de los muertos en la peste negra de 1649. Se dice que el gran escultor Martínez Montañés murió durante esta epidemia de peste negra y que vieron su cuerpo como lo tiraban a esa fosa común de la Magdalena. Por lo tanto, los restos mortales de Martínez Montañés, si algo se conserva, debe estar a los pies de la iglesia de la Magdalena, enterrado en algún lugar de esa plaza o de esa iglesia, ¿no?, del centro de Sevilla. Bien, la plata y el oro seguían llegando a América, pero en menor cantidad. Y a principios del siglo XVIII se considera que Sevilla es una ciudad que está demasiado en el interior, que había que buscar ciudades con grandes puertos, con puertos marítimos, con puertos que den al mar y no a un río, como la ciudad de Sevilla, para establecer el comercio con América. Por lo tanto, a principios del siglo XVIII, la Casa de la Contratación, que era la institución que organizaba el comercio con América, los barcos que iban a América, los que venían de América, se va de Sevilla. Y por lo tanto Sevilla pasa de ser la gran capital económica del mundo a ser una ciudad provinciana, porque pierde su mayor sustento, que era el puerto de India. El hecho de que todos los barcos que iban y venían de América tuvieran que pasar por Sevilla hacía que Sevilla fuera pues como la Nueva York del siglo XVI. A principios del siglo XVIII, cuando perdemos el puerto de India se lo llevan a Cádiz. Y rápidamente se abre la posibilidad de que Barcelona y otras ciudades de la costa mediterránea puedan comerciar también con las Indias americanas. Bueno, esta medida era más lógica. Es más lógico que para comerciar con las Indias americanas sea desde un puerto, desde una ciudad portuaria, pero con vistas al mar, no con vistas a un río, como Sevilla. Y además era más lógico que no hubiera una sola ciudad que comerciara con América, sino que hubiera unas cuantas en los distintos territorios de eso que llamábamos las Españas, todavía en el siglo XVIII. Era lógico, pero claro, esto empobrece por completo a la ciudad de Sevilla. Bueno, surge en Sevilla el fenómeno de la picaresca. Ya surgen a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, cuando empieza esta decadencia, en los primeros momentos surgen grandes obras de lo que es la picaresca castellana del siglo XVII. Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, la obra de Cervantes, una historia de la picaresca sevillana. O, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, que es la historia de la picaresca en Salamanca. O, por ejemplo, Mateo Alemán, un sevillano de la época, que escribió la historia del Guzmán Alfarache. Entonces surge el género de la picaresca. El género de la picaresca es un género literario muy propio de nuestro siglo de oro de las letras, en la que se cuentan historias de gente que son pobres y malviven con engaños, pues intentando ser ingeniosos para buscarse las habichuelas y poder comer cada día y no morirse de hambre. Esa es la picaresca. Entonces un pícaro es alguien que intenta engañar a otro con el objetivo no de enriquecerse, sino de poder sobrevivir, porque la situación económica era absolutamente terrible y decadente, ¿no? Entonces Sevilla estaba llena de pícaros, ¿no? Y de ahí que surgiera el género de la picaresca. Por otra parte, el siglo XVII es el siglo del barroco. Italia y España son los dos grandes países del barroco. Y el barroco sevillano destaca muchísimo. El barroco sevillano es un barroco amable. A pesar de que el siglo XVII es desastroso para Sevilla, el barroco sevillano es un barroco muy amable. No hay más que ver los cuadros de Murillo, que son inmaculadas, esas vírgenes que son jovencitas bellísimas, que son, bueno, unas imágenes celestiales, ¿no? Muy amables, ¿no? O por ejemplo, otro cuadro de Murillo muy famoso que es La Sagrada Familia con el pajarillo, que es un retrato de San José, la Virgen y el Niño, pero sin embargo lo que te está retratando es una familia de clase popular, una familia humilde de la Sevilla del siglo XVII. Entonces, viendo ese cuadro, que teóricamente es San José, el Niño Jesús y la Virgen, realmente estás viendo cómo era una casa y cómo vivían una familia popular, humilde, de la Sevilla, del barrio
del barrio de la Macarena, del barrio de la Calle Real, del centro de Sevilla en el siglo XVII, ¿no? Las esculturas, en nuestra Semana Santa, ¿no? Los Cristos que salen en nuestra Semana Santa de Juan de Mes y de Martínez Montañés son Cristos extraordinariamente amables. El Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes, el Cristo de la Clemencia, aunque no procesiona, de Martínez Montañés, son Cristos amables, con unos rostros amables, con un canon clásico. Son Cristos bellos, esculturas bellas, a diferencia del barroco del centro de Castilla. El barroco, por ejemplo, de Gregorio Fernández, que son esos Cristos yacentes que son la viva imagen de la muerte, ¿no? Sin embargo, los Cristos de la Semana Santa de Sevilla, sí, pues tienen sangre, te muestran las heridas, pero son amables para que la gente lo vea y le guste, ¿no? Esa amabilidad de la cultura barroca sevillana fue forjando el carácter sevillano de los últimos siglos, ¿no? Que es un... yo no soy nada amigo de hacer patria chica, pero bueno, sí es cierto que hay una tendencia que se refleja en el arte a partir del siglo XVII en Sevilla de, bueno, convivir con los desastres, convivir con las tragedias sin perder la alegría de vivir. Es que es un mensaje que actualmente se ve en algunos aspectos en la cultura popular sevillana, este mensaje ya está en La Virgen y el Pajarillo de Murillo. Este mensaje ya está en muchos Cristos de la Semana Santa de Sevilla. En el sentido en el que cuando van a esculpir el martirio de Cristo, pues el escultor sevillano no esculpe, no se detiene en lo trágico, no se detiene en lo más desagradable. Se intentan siempre obras de arte amables. Bueno, pues con esto podríamos hablar mucho más. Con esto de momento lo vamos a dar por cerrado. Estoy a vuestra disposición para lo que consideréis. Y bueno, y por supuesto mantenemos el contacto. Saludos.